Bueno, voy a empezar a leer entonces algunas preguntas y mientras seguimos recolectando más papeles. Voy a distribuir parejamente. Una pregunta para Luis Alberto Romero. ¿Democratizar el país era una tarea ardua e hizo esto que Alfonsín desdeñara la economía? ¿Querés ir contestando? Bueno, como quieras, si no leo dos o tres. Bueno, sí, mejor. Leo dos o tres y después cada uno. Para el doctor Rosenkrantz. A 36 años del retorno de la democracia quedan desafíos de peso como garantizar que la justicia tenga la confianza de la sociedad. El presidente Macri dijo ayer que la gente no tiene una buena opinión de la justicia. ¿Qué opina? Y esto puede ser para ambos, el que quiera tomarlo. ¿Tenía Alfonsín la capacidad de identificar urgencias? Tengo más para agregar, pero podemos empezar con esto. Sí. Empiezo por la segunda, ¿no? Es muy difícil ponerse en los zapatos de quien está presidiendo un país. Y tanta gente lo hace y lo seguimos haciendo permanentemente diciendo, el presidente no se da cuenta que tendría que haber hecho esto y no esto otro, ¿no? Y el presidente es una de las personas, cualquier presidente, que más panorama tiene de todas las cosas que hay que tener en cuenta. Y en ese caso particular de Alfonsín, creo que, como lo destacó Carlos Rosenkrantz, era muy importante que como rasgo en él lo de la evaluación de la situación, ¿no? La identificación de urgencias, la identificación correcta de urgencias es una cosa que todos sabemos después, el famoso diario del lunes, ¿no? Antes somos tan inseguros como cualquier otro, y bueno, eso es lo que se llama la responsabilidad del gobernante, actuar según su idea. Y esto tiene que ver con la otra pregunta, ¿no? Yo podría decir muy fácilmente, Alfonsín tenía una idea vieja de la economía cuando asumió el gobierno. Llevó al gobierno a gente que había actuado con el presidente Ilia, que era la que él conocía del radicalismo, que era gente que había actuado en otro país, un país que quizá todavía no era evidente, pero que era muy distinto, ¿no? Y le llevó 6 u 8 meses llegar a la conclusión de que por ese lado no iba, y llamó a un equipo de gente que sabía manejar la economía tal como era en ese momento, que fue el equipo de Surruil. No diría que es mejor, pero mucho más conocedor de lo que eran las realidades de la economía y de las posibilidades del Estado en ese momento, ¿no? Pero indudablemente para Alfonsín esto era un insumo dentro de una idea más amplia en la cual en el centro estaba la democracia. Yo puedo decir hoy, no lo sabía en ese momento, con seguridad lo sabía mucho menos que él, ¿no? Que debió haber mirado antes qué es lo que estaba pasando con el Estado, debió haber encarado antes el problema, por ejemplo, del déficit de las empresas estatales que empezó a hacer en el 87, pero muy fácil decirlo ex post, ¿no? En el momento probablemente él sabía que lo más urgente es todo lo que dice Carlos Rosenkrantz, que era la fragilidad inmediata de lo que estaba construyendo y la necesidad de concentrarse en eso. Gracias, Alberto. Respecto a la urgencia, y anancado en algún sentido con lo que dice Luis Alberto, acá está Negro Muñoz, que estaba con Alfonsín, lo conoció muy bien, interactuó mucho con él. Yo creo que nadie que no haya interactuado con él en esos años se imagina lo que era la cotidianidad de Alfonsín. El nivel de complejidad de los problemas que enfrentaba todos los días. Además tenía un rasgo que no le ayudaba mucho, que era un hombre muy obsesivo, de modo que le costaba desprenderse de los problemas.
Pero yo creo que tenía aptitudes sobresalientes de liderazgo político. A mi criterio, y en esto también coincido con Luis Alberto, me parece que no había tenido una experiencia gerencial importante en ámbitos de la economía, y es muy difícil ser un político exitoso si uno no tiene algún entrenamiento en esa dimensión. Pero también es cierto que eran otros momentos. Reitero, en el 83 a nadie le importaba la economía. Y por eso me parece que es muy importante que el juicio histórico se concentre en la contribución que hizo Alfonsín para la transición democrática argentina. El gobierno de Alfonsín fue un gobierno transicional y hubiera sido mucho mejor gobierno, creo yo, si desde el comienzo se hubiera concebido a sí mismo como un gobierno transicional. Creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos, que muchas veces nuestros gobiernos son demasiado ambiciosos y eso genera una sensación de frustración, de falsa posibilidad y de frustración que parece que nos hace mal a todos. Bueno, muchas gracias. Hay mucha timidez, no han llegado más preguntas, así que voy a aprovechar para hacer un par de preguntas yo. Adelante, Guillermo, después hago yo mi pregunta. Quedó sin responder la pregunta sobre la justicia. A mí me gustaría que, sobre todo el doctor Rosenkrantz, si quiere, haga una reflexión sobre eso. No quiero, porque no vine a hablar de la justicia, sino a Alfonsín. Muy bien. Teniendo en cuenta esa respuesta que les contaba, por supuesto, le pregunto si todos los gobiernos están condenados a éxito o si es posible que alguna vez admitamos, no solamente los argentinos, sino probablemente todos los seres humanos, que las propuestas y los gobiernos pueden fracasar o pueden ser interpretadas de modos distintos por quienes los eligen o por quienes los juzgan. Yo noto que hay una especie de, en el caso de Alfonsín es bien patente, una especie de exigencia sobrehumana. Hizo lo que pudo hacer y por eso creo que debemos respetarlo como lo respetamos, más allá de que se pueda haber equivocado inicialmente en el proyecto económico o que después lo aceptara la inflación. No sé si es clara mi reflexión. Bueno, gracias, Guillermo. Agrego dos preguntas más. A Carlos Rosenkrantz, sin pedirle que hable de la justicia en sí, pero como parte del legado de Alfonsín, yo recuerdo el libro que Carlos Nino escribió en los 90, ese libro muy importante, Un país al margen de la ley. Entonces, en ese libro, Carlos Nino criticaba lo que él llamaba una tendencia autodestructiva a la ajuricidad de los argentinos. Nos adaptamos a vivir en una sociedad creyendo que no cumplir con las normas o queriendo sacar ventajas del incumplimiento de ciertas normas nos da ventaja y lo que hacemos colectivamente es que nos vamos hundiendo todos por esa conducta autodestructiva. El legado de Alfonsín fue el retorno, en cierto modo, de la idea del Estado de Derecho, no solo de los derechos, sino de la idea del Estado de Derecho. Pero ese legado parece haber sido difícil de mantener y de preservar. Sin hablar de la justicia en sí, me gustaría alguna reflexión sobre eso por un lado. Y lo otro es la idea de gobierno de transición. Eso me parece muy interesante, que el gobierno de Alfonsín podría haber sido mejor si se hubiera asumido como gobierno de transición. Era transición hacia que era una transición puramente política, una transición hacia una economía distinta. Me gustaría si podés ampliar un poquito más sobre esas dos ideas. Y a Luis Alberto querría preguntarle, a mí me pareció muy interesante esta idea inicial de la construcción de dos imágenes, la construcción de una narración histórica de dos imágenes, la imagen del proceso y la imagen de la democracia. Una narración fuertemente maniquea, todos los males estaban de un lado, todas las bondades por venir estaban del otro, y eso genera una construcción de expectativas que están llamadas a
pegarse contra el suelo, digamos, que van a generar una gran desilusión. Ahora, esa construcción narrativa, uno podría decir, ¿cuál es el papel de los historiadores en eso? ¿Hay un papel en los historiadores o estas narraciones van por fuera de lo que la profesión de los historiadores hace, y entonces el papel de los historiadores para influir en la construcción de esas imágenes es más bien limitado? ¿O no? Me gustaría una reflexión sobre eso. O sea, ¿cómo ves en esa construcción de esas dos narrativas en particular y de la construcción de imágenes sociales en general, el papel de los historiadores en ese caso? A ver, la cuestión de si se hubiese concebido a sí mismo como un gobierno transicional, hubiese sido un mejor gobierno. Yo creo que sí. Creo que hubiera utilizado sus energías de un modo más administrado y más fructífero. Creo que Alfonsín creyó que podía todo. Creo que el país creyó que se podía todo. Y creo que eso es un error. Ni en ese momento ni nunca se puede todo. A lo largo del gobierno creo que se cometieron errores producto de excesivas ambiciones. Y creo que la sensación de frustración, el momento cúlmine de la cual para Luis Alberto son los sucesos de Semana Santa, o el momento inicial de la cúlmine de la frustración es Semana Santa, es también un indicio de que la gente no entendió lo difícil que era hacer lo que se había hecho. De modo que me parece que eso es algo importante, instructivo para el quehacer político nacional. Hay que entender que no se puede cambiar todo al mismo tiempo. Respecto de, digamos, ¿qué es lo que se debería haber hecho? Yo creo que habría que haberse insistido en la democratización, en la que el gobierno puso muchísimo énfasis, y en la modernización, que el gobierno sugirió, pero no puso mucho énfasis. Argentina necesitaba modernizarse en el 83. Respecto a las dinámicas, hay muchísima evidencia empírica que muestra que el incentivo más poderoso que todos tenemos para desobedecer las normas que nos regulan es que otros las desobedezcan primero. La desobediencia de otros es siempre invocada como la justificación de nuestra propia desobediencia. Yo creo que eso lo vemos en todas nuestras cotidianidades. La gente tiene resistencia a hacer lo que debe porque ve que otros no hacen lo que deben. Y los otros no hacen lo que deben porque ven que estos no hacen lo que deben. Y ese es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, porque en algún sentido, y si los demás no hacen lo que deben, si uno hace lo que debe, el resultado no necesariamente va a ser mejor para uno. El resultado es mejor para uno y para todos cuando todos hacen lo que deben. Me parece que Alfonsín no logró establecer una nueva dinámica ciudadana, pero estableció una nueva dinámica política que hizo que la política en la Argentina durante mucho tiempo transcurriera en el contexto y de acuerdo a ciertas reglas. Y eso me parece que es un mérito enorme. Lo que hay que agregarle al país para que seamos exitosos me parece que está en cada uno de nosotros. Si bien desde el poder es más fácil indicar los caminos posibles y necesarios, me parece que es un deber cívico compartido. Todos debemos hacer aquello que debemos hacer. Creo que el Nino tenía cierta frustración, me parece que veía que la Argentina no lo podía lograr e identificaba lo difícil que es salirse de lo que él llamaba anemia boba. Incumplir normas que en definitiva no benefician ni siquiera al incumplidor. Porque uno incumple para beneficiarse, la anemia boba determina que el incumplidor no se beneficia incumpliendo. Entonces no tiene ninguna racionalidad colectiva lo que hacemos, ni tiene racionalidad individual, pero sin embargo lo seguimos haciendo.
Un comentario previo. Quizás subrayé demasiado la idea del fracaso de Alfonsín, cuando en realidad lo que quiero decir es que fracasó la sociedad argentina para desarrollar lo que Alfonsín lanzó. No es responsabilidad de él, sino de quienes no supimos empujar suficientemente esas ideas en los años posteriores a su presidencia. Un comentario con respecto a lo del gobierno transicional, mejor dicho, traer aquí una idea que me parece muy interesante de Marcos Novaro, que va a estar acá en la última reunión, que él señala que a partir de esta idea de recuperamos nuestros derechos y vamos a exigir nuestros derechos y el Estado debe darnos todo lo que nosotros demandamos, se generó una actitud colectiva que él llama regeneracionista, que es empezamos de cero y vamos a hacer todo bien. Muy típica, por ejemplo, de la crisis de 2001, donde eso era el discurso dominante, pero él dice que se lo encuentra en el 83, se lo encuentra en el 89, cuando Menem dice, ahora vamos a hacer las cosas en serio, vamos a sacrificarnos enormemente, va a ser cirugía sin anestesia, pero al final está el éxito asegurado, así como la democracia de Alfonsín aseguraba el éxito al final del camino, y así sucesivamente, porque la idea de regeneración se alimenta de esa famosa, la famosa frase consagró Eduardo Duhalde, que es la Argentina está condenada al éxito, ¿no? Dicho en el momento en que él la dijo, indudablemente refiere a una actitud muy profunda, porque no hay el menor dato de la realidad que la sustente, salvo la convicción de que la Argentina tiene o merece tener o debería tener un futuro dorado. Y en ese sentido todo gobierno es transicional, porque todo gobierno dice, arranco del desastre que he heredado y les aseguro que si seguimos esta línea, ¿no? Hasta en el discurso de Macri está esto, ¿no? Quizás si Macri hubiera tenido un poco más de capacidad retórica, habría convencido más de que lo que estaba haciendo llevaba al éxito seguro. Un comentario sobre lo de vivir al margen de la ley. Carlos Rosenkrantz marcó un punto muy importante, que es eludiendo la idea de la naturaleza inevitable de los argentinos, que siempre son ideas equivocadas, las de que hay una naturaleza. Él muestra el proceso, él señaló el proceso por el cual uno transgrede primero y el otro va atrás de él, y así sucesivamente, y se va creando esa situación que el que no roba es un estúpido, ¿no? Me parece que hay una segunda parte de eso, que es la escasa capacidad desde el Estado de sancionar los comportamientos transgresores desde el principio, como para que el segundo, en lugar de sentirse alentado, se sienta desalentado por la perspectiva de que alguien o le cobren una multa o lo metan preso, etcétera, ¿no? Y esto forma parte de esta idea que para mí es bastante evidente, de que lo que ha estado fallando en la Argentina es en todos sus niveles el Estado, desde la oficina de la DGI, que debería controlar mejor las declaraciones juradas o las gente que evade pagar los impuestos, hasta una justicia que anda, bueno, no voy a opinar delante de Rosenkrantz porque él se abstuvo, pero es una de las ideas más comunes, es que la justicia anda mal, ¿no? De modo que es un complemento, la culpa es del cerdo y del que le da de comer, ¿no es cierto? La gente transgrede, pero por otro lado los que deberían evitarlo no hacen nada, cosa que comprueba cualquier argentino cuando viaja, ¿no? Que se descubre que en otros lugares cruzar por el medio de la calle no es gratuito, ¿no? Y paso ahora a la pregunta que me hacía Carlos sobre la importancia de las narraciones. La importancia de las narraciones es inmensa, la narración del pasado y del futuro. Son siempre narraciones con mucho de mítico y mucho de intencional y mucho de prospectivo o performativo, es decir, tal como contamos el pasado va a ser
el futuro. Ahora Horacio González, volviendo al ejemplo del día, dijo, hay que corregir nuestra narración de las luchas populares, porque ese es su relato, las luchas populares que vienen de las invasiones inglesas y atraviesan toda la historia argentina, y darle un lugar positivo a la guerrilla. Bueno, no creo que ese sea el eje dominante del relato actual, pero el relato actual tiene muchísimos componentes, es un relato muy instalado, muy difícil de desarmar, ¿no? Que tiene un componente nacionalista, un componente populista, un componente setentista y un componente que viene de esta versión dura de los derechos humanos, una versión retaliativa, creo que se dice, ¿no? De lo que son los derechos humanos, ¿no? Es una versión con una potencia enorme que uno la encuentra en un libro de texto de la escuela primaria, la encuentra en casi cualquier programa de televisión que mire, porque siempre anda por ahí la mano de O'Donnell o de Piña, la encuentra en Wikipedia. Cualquier cosa que uno busque de historia argentina de Wikipedia ha sido reescrito en función de esta mirada y la encuentra en todas partes, ¿no? Y en ese sentido es absolutamente hegemónica y es muy difícil dar la vuelta, ¿no? Ahora, yo creo que ha sido decisiva en la historia política que estamos viviendo de estos últimos 4 años, porque desde el primer día se dijo, Macri, vos sos la dictadura, ¿no? Antes de que hubiera hecho nada ya había sido colocado como un lugar en esa historia y ahí quedó, y esto sirvió para aglutinar a gente que tendría muchísimos motivos para no estar aglutinada, pero que el relato los embandoraba, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos ahí los historiadores? Bueno, muy parcial, tanto en esa como en cualquier otra, porque si hay algo que es libre, y que por suerte es libre, es el pasado. Y cada uno cuenta la historia como le gusta y la arma como le gusta con todo derecho. Y si la arma de un modo que a nosotros nos parece erróneo, no es porque leyó mal los libros de historia, sino porque distintas razones muy, muy complicadas los llevan a valorar más una forma de contarla que otra. Algo podemos hacer los historiadores. Lo que pasa es que en ese pequeño algo que podemos hacer tenemos en este momento la mitad del gremio que coincide con ese relato. Así que tenemos pocos recursos para influir en ello. Pero es uno de los grandes problemas argentinos, me parece a mí. Gracias. Guillermo. Voy a hacer una brevísima reflexión sobre el tema del Poder Judicial. El doctor Rosenkrantz, con todo criterio, lo omitió, no quiso comprometerse, porque soy el único abogado, salvo él, de la mesa con 52 años de ejercicio de la profesión. Esta crítica tan común que se hace en el relato al Poder Judicial merece, a mi juicio, un par de reflexiones. En primer lugar, cuando habla del Poder Judicial, habla de una infinidad de jueces, no solamente federales o nacionales, sino jueces provinciales y hasta jueces municipales. Y yo, con mi experiencia de centenares de, tal vez miles de juicios, debo decir que nunca en el ejercicio de mi profesión me topé con jueces manifiestamente corruptos o manifiestamente parciales, y que esta cuestión de que toda la justicia es un desastre es parte del relato al que acaba de hacer referencia Luis Alberto, me parece. No es tan terrible lo que sucede, no digo que no haya casos de manifiestas iniquidades, pero y además tenemos que acostumbrarnos a que la justicia es una cosa tan lenta, tan porosa en todas partes del mundo, no solamente en la República Argentina. Digo esto simplemente para poner, en mi opinión, un poquito de orden en esta cuestión de que todos los jueces son espantosos. Muchas gracias. Una pregunta más para cada uno, mientras invito de vuelta a que lleguen más preguntas del público. Quería preguntar, yendo a los recuerdos personales de tus conversaciones con el Alfonsín, hombre de ideas, digamos,
un tema que se discutió mucho tiempo desde el regreso a la democracia en los 80 en adelante fue el tema del diseño institucional, de la estructura política argentina. El hiperpresidencialismo, el alegado hiperpresidencialismo o la discusión de modelos parlamentaristas o semiparlamentaristas. Quería ver si podías contar algo sobre esa parte. ¿Qué le escuchaste decir? ¿Cuánto ocupaba esto en su visión de los problemas políticos de la Argentina, etcétera? Esa era una. Y a Luis Alberto quería preguntarle, volviendo a su discusión inicial, la manera en la que la desilusión con la democracia, en cierto modo, fue construida por esta narrativa del pasado. ¿Cómo cree que avanzó esa desilusión democracia hasta lo que podríamos decir fue un escalón más abajo, que fue la impugnación total de la política en general en el 2001? ¿Hay relación entre esos primeros golpes de desilusión con la democracia desde el 87 en adelante, a ese último escalón de caída, que podríamos llamar fue la crisis del 2001, y esa especie de impugnación completa y total encarnada en el que se vayan todos, y si tenía alguna reflexión para hacer sobre eso? A Alfonsín le interesaba mucho el diseño institucional. Y creía que en parte del problema argentino era producto de un mal diseño institucional, una mala combinación de distintos factores que arrojaban resultados problemáticos. Por ejemplo, nuestro sistema electoral, el federalismo, más el sistema electoral, el modo en el que se ejercía el presidencialismo en Argentina, etc. En los primeros momentos fue muy seducido por la idea que el gobierno debía durar mientras dure la confianza que el electorado tiene en el gobierno, que es el rasgo característico de los sistemas parlamentarios, en donde el primer ministro no es elegido por un término determinado o fijo, sino que dura en su función todo el tiempo que los miembros del Parlamento lo apoyen. La característica central del presidencialismo es que el presidente dura un periodo determinado y en esa época la idea era que para que los gobiernos sintonicen mejor con el estado de opinión general, sean más sensibles al estado de opinión general, había que moverse hacia un sistema menos rígido, que sea más sensible a los cambios de opinión. Alfonsín le seducía mucho esa idea. No había muchas experiencias internacionales de países presidenciales que se hacían parlamentarios, y muchos cientistas políticos en esa época de la Argentina en el exterior expresaban algunos reparos respecto de ese cambio. Algunos creían que democracias como no consolidadas como la democracia argentina eran más problemáticas si fuesen parlamentarias porque la inestabilidad es mayor. Una manera de darle estabilidad a un sistema inestable es fijar los términos de aquellos que tienen que llevar adelante el gobierno. Esa era una discusión que a él le interesaba mucho. Era más bien parlamentario por su formación política personal, porque creía básicamente en la política. Alfonsín creía en la política, cuando alguien cree en la política quiere decir que creía centralmente que la gente se puede poner de acuerdo a pesar de tener muchas diferencias, que se pueden encontrar mínimos comunes denominadores que hagan posible la vida en conjunto. Que eso requiere muchísima mediación. Esa famosa frase, el socialismo es muy lindo, lástima que lleva tanto tiempo, ¿no? Alfonsín estaba dispuesto personalmente a dar el tiempo que fuese necesario para reconstruir la política, y creo que eso lo llevaba a mirar con mucha simpatía al parlamentarismo. Pero
no era del todo claro que el parlamentarismo en la Argentina hubiera tenido éxito, y por eso que flirteó con una idea de gobierno mixto, con un jefe de gobierno más un presidente, un jefe de gobierno o jefe de gabinete como válvula o bisagra del sistema que pudiera saltar cada vez que el presidente no tiene apoyo en el Congreso, que fue en definitiva lo que se quiso hacer en la reforma del 94. Pero sí, era un debate que le gustaba mucho. Retrospectivamente, el grupo al que yo pertenecía, Nino y muchos otros, teníamos convicciones muy firmes en esa época, y retrospectivamente pienso que estábamos invertidos en nuestras propias ideas, porque la historia comparada de los últimos años muestra que los sistemas parlamentarios también son problemáticos, y quizá el nudo gordiano de un buen sistema político es el sistema electoral, no el sistema de gobierno, sino cómo se elige a quienes gobiernan. Gracias, Carlos. La pregunta era sobre la crisis del 2001 y sus efectos en la política. Desde el punto de vista político fue una crisis mucho más fuerte que la del año 89. Duró más y además puso muy en evidencia, a la vista de todos, qué cosa era la sociedad argentina en ese momento y qué poca base había allí para una democracia pensada sobre la base de ciudadanos conscientes y responsables. Era otra cosa, ¿no? Durante los años de la crisis, la idea del gobierno representativo y de legitimidad de los representantes estaba por el suelo. Cuando se decía que se vayan todos, no se decía exactamente que se cambien por otros, sino no queremos delegar nuestros derechos en representantes, queremos ejercerlo personalmente porque no confiamos en nadie. Y la verdad es que la representación está tan en la base de nuestro sistema institucional que habría sido necesario refundar la República, cosa que era una idea muy de época. Hagamos una convención constituyente, empecemos todo de nuevo, ¿no? De esas ideas quedó muy poco, yo diría afortunadamente, ¿no? Una cosa que no quedó después de la crisis fueron los partidos políticos, salvo el peronismo, que siempre que nunca le dio una gran importancia a su partido, tuvo otras formas de organizarse independientemente del partido. Todo lo otro entró en estado de disolución o de crisis, como la Unión Cívica Radical, que sobrevivió, pero muy reducido. Ahora, que la salida de la crisis no fue la desaparición del gobierno y la democracia directa, las asambleas, ¿no? Por el contrario, la salida de la crisis fue Néstor Kirchner, es decir, un gobierno muy fuerte, muy fuerte. Si había alguien que tenía preocupaciones por la estabilidad y discutía estas cosas que mencionaba Carlos sobre el régimen parlamentario o el presidencialista, con Néstor Kirchner no quedó ninguna duda de que la estabilidad estaba asegurada por un gobierno muy concentrado en una persona y que estaba dispuesto a que nada se le escapara, y mucho menos la calle, que fue durante la crisis el punto neurálgico, ¿no? Todo el mundo estaba en la calle, los asambleístas, los piqueteros, etcétera, ¿no? Esa reconstrucción fuerte del gobierno se hizo a costa de las instituciones republicanas, en primer lugar, yo diría a costa de aquellas partes del Estado dedicadas a controlar a los gobernantes, sindicaturas y demás, y aún normativas, ¿no? En ese sentido fue un gobierno que avanzó hacia el decisionismo, pero sin salir de lo mínimo de la democracia. Es una bendición, ¿no? Y en cuanto a la política, sí, es un gobierno político,
fue un gobierno político, un gobierno que hacía mucha política, solo que no hacía el estilo de política que le gustaba a Alfonsín, que era la política de la discusión y la búsqueda de los acuerdos, sino al contrario, era un estilo político de la confrontación. Tenemos que juntarnos contra alguien, contra Clarín o lo que sea. Bueno, es una forma de hacer política, ¿no? Y creo que Néstor Kirchner era un bicho político, básicamente, ¿no? Aparte de un saqueador sistemático, era un animal político. Así que no podría decir que la crisis de 2001 comenzó la disolución, ¿no? Comenzó la construcción de otra cosa que se parece bastante al primer peronismo, por ejemplo. En ese sentido es como volver a ver una historia que ya pasó. Bueno, muchas gracias. Habitualmente Eduardo Lázari cierra con un resumen de los puntos más importantes de las presentaciones. Él se ha tenido que retirar, así que eso queda a mi cargo. Brevemente voy a repasar algunas de las cosas que se han dicho aquí. Luis Alberto Romero comenzó remarcando por qué era una elección decisiva la del 83. El primer punto, y muy conocido, fue la primera derrota electoral del peronismo, y eso en sí solo ya la constituía en una elección muy importante, pero fue al mismo tiempo el inicio de la recuperación democrática en el país. Esa recuperación democrática estuvo basada, por un lado, en las fuerzas que marcaron la salida de la dictadura militar, la derrota en las guerras Malvinas, las denuncias por las violaciones de derechos humanos. Alfonsín supo captar un ánimo colectivo, y esta es algo que ambos, creo, de los presentadores coincidieron. La nariz de Alfonsín, su capacidad para percibir un estado de ánimo colectivo. Al mismo tiempo, el proceso que encabezó Alfonsín estuvo marcado por ciertos déficits estructurales en la Argentina que iban a marcar ese primer proceso de afirmación democrática. Había ciertos déficits, por un lado, en los elencos dirigenciales. También en eso había una transición de elencos viejos a elencos nuevos. Había ciertos déficits en la cultura política ciudadana. Fue interesante lo que marcó Luis Alberto sobre esa necesidad de educar, hacer una pedagogía de la democracia a una sociedad en la que todavía parecía no estar muy al tanto o a la altura de ese retorno de la democracia. Y sobre todo esta idea de la construcción de una ilusión democrática basada en una narrativa muy maniquea, muy rígida, que tenía por un lado la demonización del proceso militar saliente y una especie de visión angélica de la democracia que llegaba. Y esto estaba llamado a producir desilusiones. La persistencia de problemas argentinos que la democracia no parecía poder curar estuvo en la base de esa desilusión, que a partir del año 87 se hace presente de manera muy vívida. Por otro lado, la civilidad como religión política, esta combinación de un catecismo, en las reglas electorales, por ejemplo, que había que comenzar a conocer, una liturgia, en la explosión cívica que se manifestó no solo en las elecciones, sino en las marchas, en la ocupación del espacio público, y un dogma en torno a los valores democráticos acendrados, no iban a ser suficientes para sostener a la democracia frente a esa desilusión que se iba a aproximar. El doctor Rosengan, si bien se declaró no ser historiador, pescó claramente el problema de combinar estructuras y personas, estructuras e individuos en la compresión histórica, y marcó que a veces estamos demasiado atados a la concentración en las figuras, en este caso la figura de Alfonsín, y perdemos de vista el peso de los factores estructurales que iban a marcar la suerte de Alfonsín como dirigente democrático. Muy interesante el rescate de la figura de Alfonsín como un político de ideas, un hombre de ideas que gira en torno a las reuniones en SADAF, la Asociación de Sociedad de Análisis Filosófico, Carlos Nino y todos los filósofos y juristas allí nucleados, un político al que le interesaban las ideas, que hace lecturas de ideas y de filosofía política y que escribe sobre lo mismo, y que intenta articular un proyecto político basado en ideas. No es que hay una especie de esquizofrenia entre las ideas y la acción política, intenta articular un proyecto político basado en esas ideas. Alfonsín como hombre de convicciones, como gran hombre que es capaz de mantenerse fiel a sus convicciones, como un buen político que en base a su capacidad de percibir ese ánimo colectivo puede ponderar los distintos factores en una decisión política. Y por último, Alfonsín y el patriotismo constitucional, la idea que esa combinación de ideas y de proyecto político se asociaban a la
necesidad de volver vigente nuestro pacto, nuestro contrato con la Constitución. Finalmente, creo que hay un punto en el que coinciden ambos. La idea del fracaso, entre comillas, de Alfonsín es otra cara de la desilusión con la democracia en general que marcó Luis Alberto, y que creo que tiene que ver más que con razones objetivas que puedan marcar que eso fue un fracaso o fue una desilusión, con la manera en la que las expectativas fueron construidas. Para el doctor Rosenkrantz hubiera sido más prudente que el gobierno mismo y la sociedad considerara esa experiencia como un pasaje de transición, y para Luis Alberto, obviamente, la construcción de una narrativa del pasado distinta que generara expectativas más realistas sobre lo que se podía esperar de esa primera experiencia democrática. Muchísimas gracias a ambos. Tengo que decir a todos los que nos acompañan. Los que nos acompañan en todas las reuniones que tenemos en esta época de podcast, nuestros propios podcasts, donde el audio de cada una reunión, de cada una de estas reuniones puede ser encontrado, están en Spotify. Lo mismo con los videos, están en el canal de YouTube del Club del Progreso. Lo único que hay que hacer es buscar bajo el nombre Elecciones Decisivas, tanto para el audio como el video. De todos modos, esto va a estar puesto en una cartelera a la entrada para el que quiera sacarle una foto y poder buscar después tranquilo audios y videos. Bueno, agradezco de vuelta la presencia de todos y nos veremos en la próxima y última reunión del ciclo. Muchas gracias.